¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en Camino a la Salud con temas importantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. La doctora Rosario Roca es la directora del Instituto Provincial de Hemoterapia. Junto a ella hablaremos sobre la médula ósea, la importancia de donar médula y que puede sin duda salvar vidas. Pero entendamos qué es la médula ósea y el funcionamiento que tiene en nuestro organismo. La sangre es un tejido líquido y la médula ósea es quien fabrica glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son las células que están circulando en la sangre. Cada una tiene una función diferente. El glóbulo rojo transporta oxígeno, el déficit de glóbulos rojos nos produce anemia, el exceso de glóbulos rojos también produce una enfermedad, no es porque tengamos muchos está bueno. Los glóbulos blancos intervienen en las defensas y las plaquetas intervienen en la coagulación. Cuando hay alguna enfermedad de la médula, empieza esta médula a fabricar en forma alterada o los glóbulos blancos o las plaquetas o en déficit, no solo en menos cantidad o en más, se dispara a trabajar en forma anormal. Entonces, ese paciente que tiene un diagnóstico, una enfermedad de médula, en algún momento se le propone como tratamiento para resolver su enfermedad un trasplante de médula. Luego de haber entendido, es determinante el conocer cómo será el procedimiento para alcanzar ese cometido de la donación. Para inscribirnos como donantes de médula hay que donar sangre. Entonces a toda persona que dona sangre en los bancos de sangre se le ofrece ser donante de médula. Si dice que está dispuesto a ser donante de médula, llena un formulario, se le toma unas muestras de sangre, se envían al INCUCAI, ingresa a un registro de donante de médula. Y se le hacen estudios para determinar los detalles de su sangre y el día de mañana se ve si es compatible con algún paciente que necesite un trasplante de médula. Entonces, de golpe, una persona de Argentina puede ser compatible con alguien que está en Francia, en España, en otro lado. La centralización de la información o hay comunicación a nivel mundial de todos los centros que en cada país tienen registro de donantes de médula para ver quién es el más compatible. Nosotros teníamos una paciente que se fue a vivir a España y, por ejemplo, viviendo en España le propusieron el trasplante de médula a una nena y se fue a España y su donante era un argentino. Terminó siendo un argentino, o sea, es las vueltas de la vida que hacen que de golpe alguien que está en otro país recibe una donación de otro lugar del mundo. El tema es buscar la sangre que sea más compatible con esa persona, como todo trasplante, para que no lo rechace. Ahora, volviendo para atrás, nos inscribimos como donante de médula y pasamos a estar en un registro. Pasa un tiempo, que puede ser meses, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, y aparece una persona que necesita un trasplante y se cita a esta otra que se inscribió como donante, se le vuelve a preguntar si está en las mismas condiciones que cuando se inscribió. Por supuesto que se le va a hacer un montón de estudios y análisis y si tiene la voluntad de sostener la donación de médula. En ese caso, supongamos que sea una donación que tiene que realizarse en Buenos Aires, en Estados Unidos, etc., se hace
digamos, el INCUCAI o a través de los medios que se hace encargo del traslado y todo el soporte de esa persona para que pueda estar en el lugar. Y hoy por hoy la vía más común de donación de médula es a través de la conexión a una máquina que usamos parecidas a esas máquinas para donar plaquetas, es conectarlo a una máquina y se separan las células madre, digamos, la parte de médula ósea que está circulando. Y eso se le transfunde al receptor. Previo a ese proceso de donación de médula puntualmente, se lo estimula con medicamentos para que aumente la producción de su médula. Doctora, me genera cierta inquietud. Siempre hablamos de donación de plaquetas, de sangre, pero de médula ósea. Yo tengo temor porque la verdad que si yo dono, me quedo sin médula, vamos a conocer más. Es semejante a la donación de plaquetas. No todos han donado plaquetas, pero hoy actualmente en el Instituto Provincial hacemos donación de sangre y donación de plaquetas conectados a una máquina de aféresis, donde el donante también nos cuesta explicarle y convencerlo de que done. Tenemos donantes voluntarios de plaquetas, gracias a Dios. Esa persona se conecta a una máquina en un lapso promedio de 2 horas, por una manguerita, todo descartable, todo se abre delante de la persona, sale su sangre, la máquina separa las plaquetas y le devuelve el resto. En el caso de la donación de médula es un proceso semejante, separa las células que necesita y en poco tiempo se repone. La sangre es un tejido vivo, líquido, que se reproduce permanentemente, entonces así donemos sangre, plaquetas o médula, todo se va a reponer. No quedamos, no es como cuando donamos un riñón, por ejemplo, que bueno, vamos a perder un riñón, el otro va a compensar, podemos vivir con un solo riñón, pero hemos perdido algo. En este caso, lo que perdemos se repone rápidamente. Finalmente me decidí y doné médula. ¿Cómo será mi evolución? ¿Habrá un seguimiento? Va a recibir controles posteriores, por supuesto, no es que dona y nos olvidamos de esa persona. Recibe controles posteriores, pero teóricamente se lo acompaña hasta que vuelve a su normalidad. Su calidad de vida es totalmente normal, es como cuando donamos sangre. Y solamente poniendo la mirada en la donación de médula ósea. ¿Cómo es el comportamiento en Argentina, las estadísticas? Vamos a conocer un poco más. La problemática es general en el país. La donación, digamos, hay cobertura de los requerimientos transfusionales, estamos hablando de transfusión, pero no hay donación voluntaria suficiente. En general la gente dona porque tiene un familiar o un pariente internado o necesita una cirugía, entonces voy a donar. Esto arrastra a la donación de médula, porque al haber menos donantes voluntarios, la donación de médula se alimenta sí o sí de un donante voluntario, porque no está donando para alguien que conoce que ya que es algo a futuro. Y en el final de este informe vamos a conocer sobre el funcionamiento del Instituto Provincial de Hemoterapia y quiénes definitivamente pueden donar. En realidad tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la población entre los 18 y los 65 años está en condiciones de donar. Si tienen dudas porque toman algún medicamento, tienen alguna enfermedad crónica, se comunican con EDIPE y se lo resolvemos. Pero tenemos que pensar que hay algunas enfermedades que ya sabemos que no pueden donar. Por ejemplo, quien tuvo algún tipo de hepatitis B o C. Hepatitis A, no, que es la hepatitis que tenemos cuando somos niños, ese puede donar sin problema. Si es diabético insulino dependiente, y la causa más frecuente de diferir donantes se llama, que es decirle hoy no puede donar, no es que no pueda volver a donar nunca más, pero hoy no puede donar porque no cumple los requisitos, es haber tenido relaciones sexuales ocasionales o haber estado expuesto a algún tipo de riesgo, drogadicción endovenosa, bueno, ese tipo de prácticas que
implican un riesgo o la posibilidad de haberse contagiado de alguna enfermedad infecciosa. Tatuajes 12 meses por ahora, porque están modificándose las normativas y se va a cortar el periodo, pero por ahora la legislación dice 12 meses. Edad, 18 a 65, si es un poco más joven, con autorización de los padres, si es más de 65, con autorización del médico de cabecera, porque uno pone una edad, pero hay gente que tiene 66 y puede estar en condiciones de donar. Y me dijiste edad, el peso más de 50 kilos, sexo, no, indistinto, y sí más de 50 kilos. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa, el agradecimiento especial a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos, obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. El doctor Edgardo Corradi es odontólogo y junto a él vamos a descifrar si existe una relación entre la diabetes y la odontología. Así nos introduce el profesional. La diabetes es una insuficiencia de la insulina. La insulina es una hormona secretada por las células betas del páncreas, en donde se produce una deficiencia parcial o total. Esa deficiencia de insulina hace que es la que regula la glucemia en sangre. Cuando se produce esa deficiencia, lógicamente hace que el paciente no pueda regular la glucosa en sangre. Eso se va traducido en síntomas clínicos en los pacientes, donde el paciente lo puede detectar, donde tiene una triada, que es muy común, que se llama poliuria, polifagia y polidipsia. Poliuria significa que el paciente se levanta a orinar muchas veces, orina mucho. Polifagia, el paciente tiene mucho apetito. Y polidipsia, que tiene mucha sed. Además de los controles de los análisis bioquímicos, donde ahí se ve la hemoglobina glicosilada, postprandial, donde uno puede detectar. Esas partes son más específicas del diabetólogo. A nosotros lo que nos interesa es la relación que tiene esa enfermedad en la boca, cómo se manifiesta en la boca.
En la boca hay 3 tipos de manifestaciones. A nivel de los elementos dentarios, a nivel de las encías, dando una enfermedad periodontal, y a nivel de la cicatrización. La idea es conocer cada nivel y sus consecuencias, lo que trae aparejado, y vamos a comenzar inmediatamente con la descripción de parte del profesional por las caries. A nivel de las caries, como nosotros sabemos, la caries es multifactorial. O sea, hay muchos factores que tienen que estar presentes para que se produzca la caries. Esos factores son técnica y cepillado, cuántas veces se cepilla el paciente, la forma del elemento dentario, la dieta del paciente, cómo es una dieta, si es rica en azúcar o no, y la presencia de la saliva juega un papel importante. Con respecto a la diabetes, un paciente que tiene diabetes es un paciente que toma muchos azúcares, entonces eso es un ambiente propicio para que se desarrolle la caries, porque en la boca todos tenemos microorganismos que son los estreptococos y estafilococos, que sumado a este ambiente propicio, como por ejemplo una dieta rica en azúcares, el paciente no se cepilla, entonces es el alimento para que se produzcan estos microorganismos, que se reproduzcan, producen una acidosis, un nivel ácido, producen la desmineralización del esmalte y comienza la formación de la caries. Así es el proceso. Otra cosa que se le suma a esto es la presencia de la saliva. Tienen poca cantidad de saliva. La saliva tiene varias funciones en la boca. Una de las funciones es el barrido por la forma física, o sea, la saliva barre todos los restos de alimentos que quedan en la boca. Y la otra función que tiene la saliva es que regula el pH de la boca. Cómo se regula es a través de un sistema buffer. Nosotros sabemos que para que se produzca un ambiente propicio tiene que producirse un nivel ácido. Y el pH que hay en la saliva va de 2 a 14. Siempre la saliva, por ejemplo, nosotros ingerimos un alimento, un caramelo, por ejemplo. Ese pH se va a nivel 2 o 3. Y la saliva, por sistema buffer, un sistema lo lleva a 7. Por eso yo muchas veces le digo a mi paciente, ¿a quién no les gustan los dulces? A todos nos gustan los dulces, son ricos los dulces. Yo siempre le digo a mis pacientes que si quieren tomarse 2 caramelos o 3 caramelos, que los coman juntos, cosa que llegue a ese nivel 2 y la saliva lo lleva a 7. Porque si usted se toma un caramelo ahora, se come un caramelo ahora, o una gaseosa, lo que sea, a la hora otro, nunca la saliva lo va a poder llevar a ese nivel de 7, que es lo normal. Entonces siempre va a estar el ambiente en un nivel ácido, que es donde empiezan a actuar estos microorganismos que les decía hace rato. Estamos hablando de pacientes que tienen diabetes. Y hagamos foco a continuación en el tema de cicatrización. Esta es una consulta frecuente dentro del consultorio. La cicatrización sí está alterada, porque tienen una alteración de la que se llama la microangiopatía de los vasos. Entonces se altera la cicatrización. Pero lo que más nos complica a nosotros, que es después de una extracción, como hacen procesos de infección. Entonces muchas veces hay que darle antibiótico terapia previa para prevenir esa infección. Por eso se altera la cicatrización más. O sea, es más propenso a la infección que a una hemorragia. Entonces, por eso hay que controlar la diabetes. El paciente diabético tiene que estar controlado. Siempre tiene que estar controlado para que no tener problemas en estos pacientes que no están controlados. Porque nosotros sabemos que hay
tres tipos de diabetes, digamos, hay más, pero los más comunes son tres: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se da en los niños, preferentemente, aparece de forma repentina, pero también se da en adultos. Esa, los pacientes tienen que estar medicados con insulina, se inyectan insulina. En la diabetes tipo 2, el paciente ya no necesita insulina, sino la metformina, por ejemplo. Y después de la diabetes gestacional, que es la diabetes que se le da en embarazo. O sea, si un paciente controlado, que tenga una buena dieta, que esté bien medicado por su médico de cabecera, y concurra periódicamente al odontólogo, no habría problema, no tendríamos que tener problemas. No tenemos que tener problemas para poderlo tratar. Porque, como les decía, se producen las caries, donde el paciente empieza con dolor, después empieza con problemas, hay que hacer endodoncia, puede perder la pieza, y se llama una desarmonía oclusal lo que se determina, o también a nivel periodontal, donde empieza la inflamación gingival, la encía se inflama, el paciente no se cepilla, eso va a producir una periodontitis. Estos microorganismos que se han encontrado en periodontitis hasta dicen que tienen relación con las placas de ateromas. Se han encontrado estos mismos microorganismos en los ateromas, donde se puede producir problemas cardíacos. Hasta eso se está estudiando ahora. Y lo último, como decía usted, el tema de la cicatrización, que hay que tener ese cuidado. En una visita al odontólogo es fundamental una buena anamnesis. Esto es el diálogo inmediato y de preguntas que tiene el profesional para con el paciente. Y el paciente no debe ahorrarse nunca, si es diabético, el contárselo al profesional odontólogo. Eso es lo principal, que indique, siempre tienen que indicar eso. ¿Por qué? Porque el profesional va a saber cómo tiene que trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que es importante atenderlo a estas personas son en los primeros turnos, porque el cortisol es otra hormona que hace que aumente la glucosa en sangre. Entonces el paciente a primera hora es difícil que le haga una hipoglucemia acá en el sillón, donde sería un problema para el odontólogo. Una hipoglucemia, el paciente hasta pierde la conciencia. Entonces hay que tener muchas veces sustancia para poder elevar la glucosa en sangre en el consultorio. Y tiene que venir siempre medicado y desayunado. O sea, bien para que el paciente no haga esas hipoglucemias, porque sí verdaderamente es un problema atender a esos pacientes, sumado al estrés del acto quirúrgico, digamos. Entonces, a estos pacientes hay que saberle que si es como en odontología siempre se dice, hay que hacer mucha prevención. Y de esta forma, nosotros previniendo, hasta muchas veces le hacemos más económica la vida a los pacientes, porque la odontología es cara. Entonces, si al paciente se le hace una buena técnica de cepillado, el paciente se cepilla y se previenen caries, que muchas veces uno las puede tomar en esmalte, se evita todos estos problemas y está controlado para que el paciente, si bien puede hacer picos de hipoglucemia, no tengamos ningún tipo de problema. Busquemos la prevención, como siempre lo hacemos, y poner la mirada en una buena higiene bucal y en las consultas periódicas. Esta será absolutamente clave. Otra de las cosas de la salud bucal, muchas veces los pacientes diabéticos, como tienen una disminución de la cantidad de saliva, eso trae aparejado que aparezcan otras enfermedades en los tejidos blandos, como son las candidiasis, que son producidas por hongos, o las leucoplasias, son unas lesiones que en otro momento hablaremos qué tipo de lesiones se dan en los tejidos blandos de la boca, que pueden ser que esas lesiones se transformen en cáncer. Entonces, es todo un sistema que, si el paciente no se controla y no visita al odontólogo periódicamente, cada 6 meses, en un diabético yo lo haría cada 3 o 4 meses, porque
Son pacientes que hacen muy fácil caries, muy fácil enfermedad periodontal. Entonces, si nosotros no prevenimos todas estas situaciones, se va a complicar la atención del paciente. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso estaremos conversando con un profesional cardiólogo sobre el ataque cardíaco. Todos los detalles, imperdible. Pusimos en funcionamiento 4 tótems de emergencia en el paso fronterizo Agua Negra que une Argentina y Chile, una herramienta clave para proteger a quienes transitan la cordillera. Cada punto cuenta con botón de alerta, cámaras con monitoreo remoto e internet satelital, todo alimentado por energía solar para funcionar las 24 horas, incluso en condiciones extremas. Además, se les incorporaron lectores de patentes para fortalecer la seguridad y el control en el paso internacional. Tecnología aplicada al servicio de la protección ciudadana. San Juan Gobierno. Decir Josefa Soli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. Josefa Soli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de Josefa Soli, carpintería de calidad. El doctor Ignacio López Lima es cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. El tema elegido hoy es el ataque cardíaco. Vamos a definirlo y cómo actuar en ese momento. El ataque cardíaco, que sería un nombre social que la comunidad puede llegar a comentarlo, desde el punto de vista cardiológico estricto hacemos referencia al infarto agudo de miocardio, que es una patología de las más frecuentes que existen en la sociedad y en el mundo. Recordemos que la mortalidad cardiovascular es una de las principales junto con la oncológica, y dentro de la mortalidad cardiovascular el infarto agudo de miocardio puntualmente juega un papel trascendental. Pese al avance que ha habido en la ciencia, en los procedimientos intervencionistas que existen hoy en día, existe lo que se llama el código infarto, que el código infarto es tratar ese infarto agudo de miocardio y que el tratamiento es exclusivamente invasivo, es decir, se requiere hacer una estrategia de intervencionismo que la llevan a cargo los cardiólogos hemodinamistas especializados en hemodinamia, en donde ellos actúan precozmente en tiempo en que han sido avisados y rápidamente acceden a destapar la arteria del corazón, que se ha producido un efecto de trombosis, una oclusión. Esa oclusión no está llevando sangre oxigenada al músculo que está por delante de la oclusión y se empieza a producir un fenómeno de muerte celular que llamamos necrosis, que va atravesando la pared del músculo cardíaco y la va dañando de manera muchas veces irreversible. Mientras más horas pasan, más daño muscular del músculo cardíaco hay, y esto es la secuela que origina. En esto influye mucho el proceso más de menor tamaño que se va produciendo, es el de la placa de ateroma, que es esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo en estos momentos. Esta placa de ateroma tiene numerosos componentes en donde predominan los lípidos. Se va produciendo una acumulación de lípidos, de colesterol, de diferentes características, unos de ellos, y va separando las capas del vaso afectado, de la arteria afectada,
en este caso el corazón, pero recordemos que puede ser en cualquier otra área. Siendo en el corazón esta acumulación de líquido va aumentando el tamaño de la placa de ateroma, que en algún momento nosotros definimos como placa vulnerable, porque puede sufrir ante determinadas circunstancias un daño de esa pequeña capa, de la última que recubre, la que está en íntimo contacto. Entonces no solo va produciendo un grado de obstrucción sanguínea a diferentes órganos, y acá hacemos referencia al corazón en el infarto agudo como venimos hablando, pero también podríamos hacer referencia al cerebro. Entonces, cuando esta placa sufre un daño, ya sea por un agente lesivo que dañe específicamente la parte más externa de la placa de ateroma, como puede ser la nicotina en el tabaco, o como puede ser un pico hipertensivo. Un pico hipertensivo le produce un daño a la placa de ateroma, la arteria, el vaso sanguíneo, interpreta que acá hay un fenómeno de daño y llama a los factores de la coagulación, llama a las plaquetas y a numerosos factores que intervienen en ese sangrado, por decirlo de alguna manera, y ahí se termina de ocluir el vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo tiene por delante, como decimos, el músculo cardíaco, que necesita del oxígeno permanentemente, o el cerebro, que también necesita el oxígeno. Uno puede sospechar que un preinfarto sería la principal sintomatología que nos indicaría que vamos camino a un ataque cardíaco, o hay otras manifestaciones, o no hay sintomatología. Vamos a develar esta historia con el profesional. Los síntomas generalmente característicos es un dolor opresivo en el centro del pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia la espalda o bien hacia la boca del estómago. Ese es el dolor típico. Bien puede pasar que no se presente de las mismas características y que sienta una molestia en el pecho en el caminar, al andar unas 4 cuadras, o a veces 2, o a veces una sola cuadra, o al barrer, al limpiar, siente una opresión en el pecho. Bueno, estos ya son pequeños signos que pueden llegar a causar un infarto y que muchas veces no le prestamos atención, pero puede pasar que alguna persona no tenga síntomas previos, que hace un pico hipertensivo o que a causa de la nicotina u otros factores produce un daño en esta placa de ateroma, que es el foco principal de lo que pasa internamente en el vaso sanguíneo y que produce el evento cardiológico o neurológico que vaya a pasar. Siempre es importantísimo el refrescar y hacer referencia a los factores de riesgo, aquellos que nos predisponen a un ataque con estas características. Los factores de riesgo principalmente es ese colesterol que va provocando el crecimiento de la placa de ateroma, ese colesterol que muchas veces o está alto en sangre, porque los factores modificables, higiénico-dietéticos modificables, como es la dieta, en donde podemos actuar, no está equilibrada, o bien hay una predisposición genética de la persona en la cual con poco que consuma el colesterol está alto. Entonces, estas personas es muy importante identificarlos, ya sea por los antecedentes heredofamiliares que tengan, o por controles de colesterol. Siempre hablamos que aquellos chequeos de colesterol se deben hacer desde etapas muy precoces, quizás desde la adolescencia ya deberíamos estar haciendo detección de colesterol en sangre. ¿Para qué? Para identificar a estas personas que cuando lleguen a la edad adulta ya tienen un historial en donde su vaso sanguíneo, la placa de ateroma de la cual hablamos, se empezó a generar de pequeña manera. Otro factor de riesgo importantísimo es la hipertensión arterial, porque muchos pacientes cuando han tenido un evento coronario en el que se les ha tenido que colocar un stent por un infarto agudo de miocardio, recién ahí se enteran que son hipertensos. La hipertensión, la enfermedad silenciosa, de la cual numerosas veces hablamos puntualmente de ella por la importancia y la relevancia y la prevalencia que tiene en la sociedad. Entonces, la hipertensión es fundamental
en estos eventos, ya sea cardiológicos como neurológicos. Los picos hipertensivos influyen en el desencadenante. Y otro factor de riesgo importante a destacar, que está un poco asociado a estos dos, es la diabetes, ¿no? La diabetes es un factor de riesgo determinante para controlar, porque produce en el vaso sanguíneo modificaciones que contribuyen a la formación de placas de colesterol, contribuyen al daño del endotelio, que es la parte más interna de estas capas que hablamos de los vasos sanguíneos. Bien. Y frente a esta patología, ¿cómo se posiciona la Argentina con respecto al mundo? Los niveles de incidencia, vamos a conocer. La Argentina está posicionada entre las causas de afectación cardiovasculares y similares a nivel global. En lo que tenemos ciertas dificultades en qué tiempo tratamos o no al paciente y en los porcentajes. Pero sin embargo, los causales por los cuales muchas veces se da en pacientes más jóvenes o en un adulto joven, por decirlo de alguna manera, un adulto que esté por debajo de los 50 años, entre los 40 y los 50 años, ahí está relacionado el antecedente familiar, si tiene o no diabetes, el tabaquismo y los hábitos higiénico-dietéticos. Es decir, una persona que es sedentaria y que tiene una mala alimentación, sumado al tabaquismo y a los antecedentes familiares, bueno, son aquellos más el estrés laboral, el estrés situacional en el que se pueda encontrar, influyen significativamente en una edad precoz de tener un evento coronario, un evento cardíaco, pero también podría ser un evento neurológico, el debut. Entonces, nosotros los cardiólogos tenemos una estrecha relación con los neurólogos para charlar sobre estos temas y para identificar en la prevención cardiovascular. Recomendamos muchas veces hacer una consulta a un neurólogo, o el neurólogo recomienda hacer una consulta con el cardiólogo. Por eso se trabaja en un grupo interdisciplinario con los clínicos, con los diabetólogos, en donde aquellos pacientes con factores de riesgo que tengan muchos factores de riesgo, 4 o 5 factores de riesgo, ya en edades tempranas es importantísimo que sea evaluado por un grupo multidisciplinario. Doctor, supongamos que voy a visitar a un amigo y de repente ese amigo está sufriendo un ataque cardíaco. ¿Yo cómo puedo ayudar? ¿Qué hacer? Es excelente transmitir siempre esta pregunta, porque es fundamental que aquellos integrantes de la sociedad sepan, estén medianamente preparados. Muchas veces algunos ya adquieren conocimientos en maniobras de reanimación, pero yo creo que lo que primero se debe hacer es llamar al servicio de emergencia. Antes de intentar asistir a alguien o ayudar a alguien, o por lo menos darle aviso a alguien de que llame al servicio de emergencia, para que el servicio de emergencia acuda al domicilio, a la vía pública o al lugar en donde se esté. Entonces, luego hay que ayudar a esa persona a tratar de colocarlo en una posición en donde no sufra un golpe por una caída, en donde no sufra algún daño mayor. Entonces, recostarlo, aunque sea en el piso, cubrirle un poquito la cabeza y mantenerlo lo más inmóvil que se pueda, pero resguardarlo de alguna caída, porque ante un evento neurológico o cardiológico lo que puede pasar es una pérdida de conocimiento. Una pérdida de conocimiento puede llevar a complicaciones mayores, como traumatismos cráneoencefálicos o una lesión que puede complicar más aún el cuadro clínico. Luego puede tener una necesidad de un cuadro nauseoso o una tendencia al vómito. En este caso lo ideal es colocarlo de costado, que vomite de costado, digamos, no por una cuestión de que se vaya a mejorar, sino por una cuestión de que evitemos que si se produce una pérdida de conocimiento también haya una broncoaspiración, porque eso es lo importante, evitar la broncoaspiración en caso de tener una necesidad de producir un vómito en hematemesis, como decimos nosotros los médicos.
Doctor, ¿se puede prevenir? Con eso cerramos el informe. Se puede prevenir controlando todos los factores de riesgo, haciendo una actividad física que no hace falta que sea intensa, pero que sí sea constante, que sea sostenida, entre 30 y 40 minutos diarios, 4 a 5 veces al día, el evitar el hábito tóxico, el de fumar, el comer sano, variado, y el control en sangre de los parámetros de laboratorio, la detección del colesterol, si hay hígado graso o no. Todo esto es fundamental para prevenir los eventos cardiológicos y neurológicos también. Hasta aquí el informe con el doctor Ignacio López Lima. Y ahora, como siempre, el pedirte por favor que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Vamos a conversar a continuación con el doctor Rubén Balmaceda. Él es médico proctólogo y junto a él avanzaremos sobre un tratamiento innovador, alternativo, hablar del láser para cuando se presenta la enfermedad de las hemorroides. Antes que nada, la definición y la función que tienen las hemorroides en nuestro organismo. Las hemorroides son unas estructuras normales que tenemos en el canal anal, que son como unas almohadillas, son como unos globitos de tejido, que son normales, todas las tenemos, y que por diversos motivos se pueden agrandar de tamaño y generar síntomas. Y ahí hablamos de lo que es enfermedad hemorroidal. Los síntomas más comunes son dolor, sangrado, sensación de que un tejido sale hacia afuera y que hay que a veces volverlo a empujar hacia adentro. Y existen muchos tipos de tratamiento para esta patología, desde el tratamiento médico, que consiste en la colocación de cremas, en pastillas, cambios en el estilo de vida, laxantes. Y en el otro extremo tenemos los tratamientos quirúrgicos, la cirugía convencional de hemorroides, que consiste en recortar ese globito que yo te mencionaba y coser esa área. Entre medio de esas dos cosas se han inventado un montón de tratamientos que le llamamos tratamientos alternativos para evitar llegar a la cirugía de hemorroides, que si bien es un tratamiento muy efectivo, a los pacientes les genera bastante dolor y bastante alteración de la calidad de vida en el mes siguiente a la cirugía. 20 días, un mes, lo que más o menos el paciente demora en volver a recuperar sus actividades habituales. Por lo tanto, sobre todo para los pacientes que no tienen síntomas tan severos, se han inventado otros tipos de tratamientos alternativos a la cirugía convencional. Y es aquí donde se crea este tratamiento alternativo del láser para dar solución a la enfermedad de las hemorroides. Que en realidad se llama hemorroidoplastia láser, donde la hemorroide no se saca, no se recorta, sino que se le inserta dentro un cablecito que en la punta tira energía láser. El láser es un tipo de luz que genera calor y provoca un cambio, una coagulación de las proteínas, un cambio en los tejidos, pero de una forma muy localizada, muy precisa, a diferencia de lo que se puede hacer quemando el tejido con otra técnica.
y eso lo que genera es que se coagulen las proteínas en el interior del hemorroide y eso genera como una inflamación y después que el hemorroide se retraiga, sin sacar la parte superficial que recubre al tejido hemorroidal, que es la mucosa, que es donde están las terminaciones nerviosas de dolor. Por lo tanto, tenemos una cirugía o un procedimiento que es prácticamente igual de efectivo que la cirugía convencional de hemorroides, pero con menor dolor. Si bien puede doler un poco, duele menos que la cirugía habitual y el paciente tiene un retorno a las actividades habituales más rápido, con un postoperatorio más corto. Hay que tener en cuenta que existen otros métodos alternativos para tratar la enfermedad de las hemorroides y sin llegar a la cirugía. Por ejemplo, colocar lo que se llaman bandas elásticas en las hemorroides, que es como un pequeño elastiquín que genera como un estrangulamiento del tejido. Eso también se puede hacer, pero eso ya es para casos más chiquititos, hemorroides más pequeñas, con poquitos síntomas, y también son excelentes tratamientos. Cada tratamiento tiene sus pros y sus contras y tiene que ser individualizado paciente a paciente según cómo sea su patología y según también cuál es la expectativa que tiene el paciente, o cómo es su trabajo, cómo son sus actividades cotidianas. Tomamos la decisión en conjunto entre el médico y el paciente cuál es el mejor tratamiento para él. Avancemos un poco más para con este tratamiento del láser y la enfermedad de las hemorroides. ¿Se requerirá en un quirófano utilizar anestesia? ¿No es necesario? ¿De qué modo vamos a salvar esta inquietud? El tratamiento con láser se puede hacer, al igual que la cirugía convencional de hemorroides, se puede hacer con anestesia local, si es poquita cantidad de tejido la que hay que tratar. Si es, por ejemplo, un solo paquete pequeño, se puede hacer inclusive con un poquito de anestesia local. Igual que la cirugía común de hemorroides. Si el paciente tiene varios paquetes o si el paciente tiene una contextura física que sea difícil observar la parte interna del ano, bueno, esos pacientes hay que hacerlos bajo anestesia. En ese sentido, la cirugía láser es igual que la cirugía común de hemorroides. Según la patología y según el tipo de paciente, en función de eso es cómo vamos a decidir el tipo de anestesia, si puede ser anestesia local o si requiere una anestesia un poquito más fuerte como una sedación o una anestesia general o inclusive un bloqueo, que es un pinchazo en la espalda que te duerme de la cintura para abajo. Doctor, hice el tratamiento para las hemorroides. Me sometí al láser. ¿Hay chances que pueda reaparecer? Está buenísima la pregunta. La posibilidad de recidiva de las hemorroides es una de los parámetros más importantes que nosotros medimos en los tratamientos para las hemorroides. Generalmente los tratamientos menos agresivos, como el que te mencionaba recién de la ligadura con bandas elásticas, o la escleroterapia, que consiste en inyectar una sustancia dentro del hemorroide para lograr el mismo efecto, para lograr hacer un coágulo y que eso después se cicatrice. Los tratamientos, mientras menos agresivos son, más probabilidad tienen de recidir, de que al paciente se le puedan volver a hacer las hemorroides o le puedan volver a aparecer los síntomas. El tratamiento con láser, igual que la cirugía convencional, tiene una probabilidad de recidiva bastante baja, menor al 5%. Igual es muy importante que el paciente que se va a operar de las hemorroides o que hace cualquier tipo de tratamiento para las hemorroides tiene que hacer algunos cambios en su estilo de vida, sobre todo en su alimentación, sobre todo en la forma de sentarse a evacuar y determinados tips que nosotros le damos al paciente, y esos cambios van a ser los determinantes de si el paciente a largo plazo le puede volver a recidivar los síntomas o volver a aparecer los paquetes hemorroidales. Si el paciente sigue manteniendo los factores de riesgo que inicialmente le generaron sus hemorroides, como su exceso de peso, su constipación, el hábito de estar mucho tiempo sentado en el inodoro, fuera de la defecación, por ahí quedarse leyendo, quedarse mirando el celular, todos esos hábitos, si no modificamos eso,
con cualquier tratamiento que le hagas al paciente tiene mayor probabilidad de que le vuelva a hacer. Resumiendo igual para responder más directamente a tu pregunta, el tratamiento con láser tiene una posibilidad de recidiva muy baja, similar a la cirugía convencional de hemorroides, a la inversa del resto de los tratamientos alternativos que suelen tener una tasa de recidiva alta. ¿El factor emocional puede incidir decididamente para la aparición de la enfermedad de las hemorroides? El papel emocional ha sido estudiado y no se ha encontrado una relación estadística entre trastornos emocionales o entre la ansiedad o el estrés psicológico y el desarrollo de patología hemorroidal o el aumento de tamaño de este tejido que yo te mencionaba al principio. Sí es conocido, aparte lo conocemos por la práctica cotidiana, que en pacientes que ya tienen ese tejido enfermo, ya tienen esas venitas enfermas, el factor emocional puede ser un desencadenante de lo que conocemos como la crisis hemorroidal. Entonces es muy frecuente que pacientes que tenían una enfermedad asintomática o que tenían algo que le daba muy poquitos síntomas, como por ejemplo un pequeño bultito o un sangrado muy eventual, luego de un episodio que les genera mucho estrés psicológico o ansiedad o la aparición de alguna patología relacionada con esto que mencionamos, sí, los síntomas se le agravan muchísimo y el bulto aumenta de tamaño y se le puede diagnosticar una trombosis hemorroidal o algún tipo de complicación aguda de la hemorroide, pero no es un paciente que ya tiene una alteración previa estructural de esos tejidos y el factor emocional sirve como un desencadenante final de la crisis, no como un origen. El origen está más relacionado, primero hay una predisposición genética que explica más o menos el 50 o 60%, es decir, hay pacientes que no tienen ningún otro factor de riesgo, solamente la presencia de hemorroides en sus papás o en sus abuelos, y son delgados, no tienen ningún otro factor de riesgo y generan hemorroides. Esos son más o menos el 50-60% de los casos. El restante 40-50% es explicado por factores ambientales relacionados con esto que mencionábamos recién: la constipación, el exceso de peso, el sedentarismo, la poca ingesta de líquidos, mala técnica evacuatoria, quiere decir que pacientes que se sientan y tienen que hacer mucha fuerza con el abdomen para eliminar la materia fecal, pacientes que pasan mucho tiempo sentados en el inodoro, más de 3-4 minutos sentados en el inodoro, todos esos factores externos hacen que el paciente genere las hemorroides. Hagamos un apartado en la mujer embarazada. En el momento del parto, un parto normal, natural, puede acabar con hemorroides. El embarazo en sí aumenta la posibilidad de que se enfermen estos tejidos y prácticamente el 100% de las chicas embarazadas cuando están llegando al término ha tenido o tiene síntomas de sus hemorroides. Lo mismo el parto vaginal, prácticamente el 50% de las mujeres pueden tener un empeoramiento de sus hemorroides, un aumento de tamaño, sobre todo el componente externo, o inclusive complicaciones reales de las hemorroides o crisis hemorroidales como trombosis hemorroidales o fluxión, que es un cuadrito donde se enferma la hemorroide interna. De todas maneras, las hemorroides relacionadas con el embarazo o con el parto o con el puerperio suelen tener buen pronóstico y suelen evolucionar a la curación espontánea, por lo que las mujeres que tienen hemorroides relacionadas con este proceso fisiológico suelen evolucionar bien cambiando un poquito la dieta y con algún tratamiento médico, alguna cremita. La mayoría tiende a curarse o a mejorarse. En algunos casos a las mujeres les queda como secuela unos excesos de tejido, excesos de piel, pliegues cutáneos que también llamamos plicomas, que si a la mujer no le molesta no requiere tratamiento, y algunas veces sí hace falta retirarlos o extirparlos porque les molesta o estéticamente o con la higiene, pero no tiene una verdadera indicación médica de retirarlos. Es decir, que la mayoría de las mujeres
tienen hemorroide en el embarazo o en el parto, pero también a la mayoría se les va sin demasiado gesto, con algún tratamiento médico, con alguna cremita y solamente esperando a que los tejidos vuelvan a sus características normales como la mujer estaba antes del embarazo. Hagamos hincapié en la prevención y siempre la consulta al profesional. Bueno, la prevención, como te mencionaba recién, tratar de evitar todos esos factores de riesgo, tiempo sentado en el inodoro, lo mínimo indispensable, intentar evacuar una sola vez al día, que la materia fecal sea blandita, la materia fecal del ser humano tiene que ser como una banana, tanto de tamaño. Por ahí es gráfico hablarlo así, pero creo que hay que saberlo, tanto de tamaño como de consistencia. Sentarse a evacuar cuando uno tiene mucho deseo defecatorio, no sentarse y hacer fuerza hasta que salga, sino sentarse cuando ya prácticamente no aguantas más. Comer abundante fibra, esos factores te diría que hasta pacientes que tienen síntomas hemorroidales los van a mejorar un montonazo manteniéndolos en el tiempo. Tratar de mantener un peso saludable, tratar de ingerir abundante líquido, todos esos son factores que van a ayudar con la prevención. La patología hemorroidal es muy frecuente, los síntomas de las hemorroides son muy frecuentes, prácticamente el 50% de la población tiene o tuvo o va a tener síntomas hemorroidales. Entonces hay muchas veces donde los pacientes no van a consultar y eso tenemos que ser honestos en eso, pero sí hay algunos signos de alarma que tienen que hacer que el paciente venga a consultar, sobre todo para descartar otro tipo de patología u otro tipo de diagnóstico diferencial. El sangrado rectal es uno de ellos, hay hemorroides pero aparte se asocia sangrado, sobre todo si el sangrado es abundante o sobre todo si el paciente tiene anemia o si la sangre viene mezclada con la materia fecal, ese paciente tiene que consultar obligatoriamente. Si el paciente tiene síntomas que después de 2-3 días de tratamiento con alguna cremita, los síntomas siguen en aumento y el dolor es muy severo, o si tiene fiebre, también ese paciente tiene que venir porque puede tener otra cosa como un absceso perianal, que eso es de tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer colorectal o el paciente tiene síntomas como cambio en la forma de evacuar, como pérdida de peso, como trastornos digestivos, también tiene que venir a consultar para hacer el diagnóstico diferencial con una patología muy frecuente, no tan frecuente como las hemorroides, pero mucho más frecuente que lo que sería deseable, que es el cáncer de colon y el cáncer de recto. Si hay algún síntoma leve, como un pequeño dolor, después de una defecación muy dura o después de un episodio de gastroenteritis, de diarrea, el paciente se puede colocar una cremita, puede hacer algún pequeño cambio en la dieta, algún analgésico, 24 horas y está bien, es aceptable, pues estos son síntomas muy frecuentes. Pero sí tener en cuenta todos estos otros signos de alarma que yo te mencionaba, donde sí sería una indicación de que el paciente consulte al especialista, puede ser al proctólogo, puede ser también al gastroenterólogo, puede ser también al médico clínico del centro de salud, puede ser a un cirujano, a alguien que lo revise y que descarte sobre todo las cosas más urgentes o las cosas que pueden requerir de algún otro tipo de tratamiento. Y así llegamos al final de nuestro programa, el reencuentro con otro camino a la salud y más temas que nos ayudarán también a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.